Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día una nueva semana y en lenguaje vamos a continuar con el artículo informativo, pero esta vez lo que vamos a hacer es escribir un artículo informativo, ¿ok? Así que abre tu libro, en la página 80 vamos a estar entre la página 80 y la página 81 del libro de lenguaje y te voy a ir explicando lo que vas a tener que hacer, ¿ok? Prepara tus cosas. Bien, en la página 80 nos vamos a encontrar con el siguiente texto que ves en pantalla. Dice, antes de escribir, observa la estructura de un artículo informativo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que todo texto tiene una estructura, una forma en la cual se escribe esta información? Ya sea en un cuento, en una carta, por ejemplo, que lo vimos el año pasado, también en un artículo informativo. Entonces, a partir de cómo se escribe es lo que tú vas a tener que hacer. Veamos. Dice, los delfines. Acá aparece primero el título, ¿cierto? El título dice, menciona el animal sobre el que se hablará en el artículo. En este caso, los delfines. Al ladito del título aparece esta imagen. Aquí dice, suelen incluir imágenes que ilustran la información. Sí, todo artículo informativo tiene una imagen del animal con el que se está hablando, ¿ya? Después dice, primer párrafo. En el primer párrafo presenta una introducción, o sea, una pequeña síntesis de lo que vamos a hablar, que es de los delfines, con informaciones generales, o sea, nada específico, bien general la información que vamos a hablar. Por ejemplo, aquí dice, de la familia de los Delphinidae, el delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Esa es la información general, ¿ya? Luego vamos a pasar al desarrollo del texto. El desarrollo tiene subtítulos, que son los que aparecen acá marcados. Y te ayudan a organizar de mejor manera esta información. Entonces, por ejemplo, aparecen las características de los delfines. Generalmente son características físicas, la alimentación y su hábitat. Solamente 3 subtítulos. Entonces, dice características. Los delfines pueden llegar a medir entre los 3 y los 9 metros de largo. Tienen el cuerpo alargado y la cabeza grande. Además, poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Te das cuenta que aquí lo que hablaba sobre sus características físicas, cuánto medían, el orificio que tenían para poder respirar, la forma en que ellos vivían, que vivían en grupos. Bueno, eso ya no es parte de las características físicas, sino que habla de características de la forma en que ellos se relacionaban con sus propios compañeros. Y también donde ellos se alojaban, donde ellos se iban a vivir. Luego viene la alimentación. Son animales puro y exclusivamente carnívoros. Esto es, basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Y vamos al tercer subtítulo, que sería hábitat. Existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde hay mayor cantidad de alimentos para ingerir. Es decir, ellos siempre van a ir en busca del lugar donde hay alimentos para poder sobrevivir. Entonces, aquí dice, se utilizan términos técnicos para precisar las características del animal. ¿Cuáles son los términos técnicos? Por ejemplo, son carnívoros, son técnicos que se relacionan a la supervivencia y a todo lo que estamos hablando acerca de los delfines. Por ejemplo, otra palabra técnica podría ser orificio respiratorio, palabras que comúnmente nosotros no utilizamos cuando hablamos, pero sí se utilizan en un artículo informativo. Entonces, para resumir,
La estructura del artículo informativo debe tener un título, primero que todo, ¿cierto? Y debe estar acompañado de una imagen que se relacione con la información que vamos a contar, ¿cierto? Debajo del título va a haber una pequeña introducción con información general sobre el animal que voy a explicar. Luego, debajo de este párrafo de la introducción, voy a poner 3. Tú también puedes ponerlos cuando crees tu artículo informativo. Solamente 3 subtítulos: características, alimentación y hábitat. Y eso sería todo nuestro artículo informativo. Bien, antes de escribir nuestro artículo informativo vamos a realizar la página 80, donde vamos a planificar. Vamos a planificar primero qué es lo que vamos a hacer para luego tener una idea más clara sobre este artículo informativo que vas a crear. Entonces, en la página 80 dice: elige el animal sobre el que escribirás y completa la ficha. ¿Qué animal vas a escoger tú? Yo voy a escoger el tiburón. Entonces voy a poner ahí: escribiré sobre el tiburón. Mi propósito es: ¿cuál es tu propósito para elegir? ¿Por qué elegiste este animal? Yo lo escogí porque quiero saber más acerca de los tiburones. Los destinatarios de mi texto serán: ¿a quién va dirigida esta información? A toda aquella persona que esté interesada en saber más de los tiburones, por ejemplo, ¿cierto? Y lo publicaré puedo publicarlo en una enciclopedia, o también lo podemos publicar en nuestro grupo de Facebook para que todos sepan y se informen acerca de el animal que escogí. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a completar la tabla, la actividad número 2. Dice: nombre del animal, tiburón. En mi caso, tú pones el nombre de tu animal favorito. ¿Qué sé sobre él? Que es un animal carnívoro. Y asusta a mucha gente, ¿no es cierto? ¿Qué debería saber? Debería saber su hábitat, su alimentación y sus características físicas, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a averiguar? Puedo averiguar en una enciclopedia, y si no tienes enciclopedia puedes averiguar en internet. ¿Bien? ¿Entendemos más o menos hasta ahora? La idea es que tú vayas completando esta ficha el día de hoy, complete esta ficha y después, más adelante, comiences a elaborar tu artículo informativo. En la página 81 vamos a observar los pasos para considerar antes de escribir un artículo informativo. Entonces, leamos. Primero, dice: escribe un título en el que menciones el animal del cual vas a hablar. El tiburón, o 3 cosas que no sabías del tiburón, por ejemplo. Puedes agregar una frase que destaque una de sus características. 2. Emplea el primer párrafo para presentar algunos datos generales, como lo vimos en el artículo del delfín, ¿se acuerdan? Que hablaba sobre el nombre del delfín y que es considerado uno de los animales más inteligentes. Solamente eso, escribió como 2 o 3 líneas acerca de características generales, ¿ya? Luego de eso, primero el título, luego la introducción, que es una pequeña descripción de características de este animal de manera general. Después de eso voy a usar subtítulos para ordenar la información y escribe 1 o 2 párrafos para cada subtítulo. En el delfín habían 3 subtítulos: características, alimentación, hábitat. Quizás tú también puedes ocupar esos mismos 3, no hay problema. Entonces, y en cada uno tienes que ir definiendo, por ejemplo, 3 párrafos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después, en el último dice: en cada párrafo entrega información nueva sobre el animal. Claro, yo no puedo volver a repetir la información que escribí en el párrafo anterior, porque al final no me está informando mucho más que
vuelve a repetir la información, entonces tengo que seleccionar muy bien lo que voy a escribir en mi artículo informativo. Entonces, primer paso, escoger un título para mi artículo que se relacione a este animalito que yo escogí, ¿ok? Por ejemplo, el tiburón, o 3 cosas que no sabías acerca del tiburón. Ahí tengo mi título. Después, en el segundo paso, debo escribir un pequeño párrafo de 3 líneas máximo, donde hable de aspectos generales del tiburón. Un ejemplo, el tiburón temido por muchos, pero es inofensivo. Un ejemplo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es seleccionar 3 datos de los que yo voy a incluir, que van a ser los subtítulos. Yo puedo seleccionar las características del animal, el hábitat y su alimentación. Si tú quieres agregar otra más, no hay problema. Bien, y luego de eso, después de seleccionar la información de los subtítulos, voy a escribir características. Este animalito mide tanto, es de pelaje tanto, etc. La alimentación, describe lo que habla sobre la alimentación y después describe lo que habla sobre el hábitat, ¿ya? Y por último, agregar una imagen, que es súper importante, una imagen que se relacione con lo que yo estoy presentando. En mi caso, si yo voy a presentar un tiburón, voy a hacer un dibujito del tiburón, o si quieres puedes imprimir si tienes la posibilidad, pero si no, puedes hacer un dibujo, ¿ya? Entonces, acá abajito dice, observa cómo se escribe. Veamos, ¿de qué se trata esto? Usa conectores para relacionar o unir la información que entregas. Fíjate en los ejemplos destacados en rojo y en su función. Entonces, por ejemplo, su cabeza es grande, además tiene un orificio respiratorio. Claro, el conector que se usa acá sería el además. Agrega una idea que se suma a la anterior. Otro conector de este tipo son también, igualmente. Por ejemplo, si yo hubiese puesto su cabeza es grande y tiene un orificio respiratorio, también podría ser, pero dependiendo de la otra oración que vayas escribiendo. Por ejemplo, la idea de estos conectores es que tú no repitas mucho palabras. Por ejemplo, su cabeza es grande y además tiene orificio y es carnívoro y su alimentación es de carne, y se das cuenta que estoy repitiendo muchas veces una palabra. Por lo general uno no debiera repetir, con suerte solamente mencionar una vez y nada más una palabra, ¿ya? Y que se note que haya un sentido entre una oración y otra oración, lo que siempre hablamos. Con estos conectores me van a ayudar a ordenar mis ideas. Por ejemplo, en la segunda frase dice, son animales carnívoros, esto es, basan su alimentación en carne. Entonces, el esto es te introduce a la explicación de carnívoros. Son animales carnívoros. Esto es como diciendo, significa que su alimentación se basa en carne. ¿Te das cuenta? Que es súper importante usar conectores, porque los conectores nos van a ayudar a entender lo que tú estás escribiendo. Recuerda que cada vez que escribas algo, tienes que pensar que hay otra persona que lo va a leer y que esa persona debe entenderlo, porque a veces escribimos y nos inspiramos tanto que nos olvidamos o nos saltamos palabras, y cuando lo voy a volver a leer, a veces ni entiendo lo que puse. Entonces es súper importante. Escribo algo, lo vuelvo a leer. Si noto que está bien, continúo con el otro párrafo. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, hablemos de la actividad que van a hacer ustedes. Debemos crear un artículo informativo con toda la información que nos entregaron en las clases anteriores, ¿ya? Debemos seguir los pasos que estudiamos el día de hoy, ¿cierto? Y luego de eso, chiquillos, ustedes van a tener para hacerlo el día martes, miércoles y el día jueves
voy a solicitarles que debajito de esta imagen que ustedes están viendo acá, porque yo la voy a publicar ese día en el grupo de Facebook, debajito de esta imagen, tú tienes dos opciones para entregarme tu trabajo. Una, le puedes sacar una foto a tu cuaderno, o la segunda es grabarme un videito, así yo puedo verte también, explicando tu artículo informativo y leyendo todo lo que pusiste, mostrándome la imagen. A ver si te animas a hacerlo, sería maravilloso, ¿ya? Si no, puedes sacarle una foto a tu artículo y enviarlo, subirlo a la plataforma del grupo de Facebook, debajito de esta imagen que vas a ver a continuación, ¿ya? Cuando ya sea el momento de publicar los trabajos, de enviármelos, yo voy a publicar esta foto que tú ves acá y tú abajo en los comentarios me vas a subir la foto de tu trabajo o el video si así lo deseas, ¿ya? Entonces, hoy lunes terminamos con esta clase y comienza a pensar qué animal favorito, que yo creo que ya lo tienes determinado, vas a hacer, ¿ya? Y mañana martes y miércoles tienes 2 días para crear este artículo informativo. Recuerda que no necesita tanta información, chiquillos. Algo breve, sencillo, ¿ya? Título, introducción, los 3 subtítulos que voy a escoger, que se podría ser características físicas, hábitat, alimentación, el dibujo y termino. Eso es todo, ¿ok? Pueden buscar información por internet o en los libros, por ejemplo, en los libros de ciencias naturales que han tenido en los años anteriores. Pueden buscar, también ahí hay mucha información, ¿ya? Así que cualquier duda o pregunta, recuerda escribírmelo en los comentarios. Recuerda que este trabajo se debe entregar el día jueves de esta misma semana, ¿ya? Que te vaya muy bien y nos vemos muy pronto. ¡Chao!